Comunidad Cristiana Soyapango le invita a que en los próximos minutos prepare su corazón para recibir de la palabra de Dios en voz del pastor general Julio César Valencia. Abra su Biblia por favor en Primera de Corintios capítulo 2. Sean bienvenidos todos, en especial los padres de mi hermano Joel, papá y mamá, mucho gusto, que sean bienvenidos a este calor, aunque allá hace calor también, ¿verdad? Allá está caloroso también. Bueno, bienvenidos todos. Salude al papá del hermano Joel y se va a dar cuenta de dónde sacó la voz del hermano Joel. Ya lo va a ver. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 6 al 16. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Mira a una persona que está a la par y si no tiene Biblia, dígale, compre una, dígale. No, broma, no. Comparta su Biblia. Yo leo el 6, usted el 7 y así hasta terminar al 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu no todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Okay. 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Ok. 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y todas las puede y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amado Dios, gracias te doy en esta mañana por este grupo tan bello de personas que están buscando de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a meditar en tu palabra y que podamos ser obedientes a tu voz, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hoy nos ocupa un tema bastante necesario, profundo y que poco se habla, hermanos. Pero no quise en mi lectura, en el desarrollo de esta serie que está basada en Primera de Corintios, saltarme este párrafo porque encuentro importancia en hablar este tema. Y vamos a hablar del tema madurez espiritual. Si pudiéramos resumir el problema de Corintios, hay varias maneras de resumirlo, pero esta sería una. La iglesia de Corinto tenía problemas de madurez espiritual. La iglesia de Corinto tenía problemas de madurez espiritual. En otras palabras, hermano, ellos no habían crecido espiritualmente. Luego que nosotros rendimos nuestra vida a Cristo, oiga esto, todos los cristianos deberíamos crecer espiritualmente. Todos los cristianos deberíamos crecer espiritualmente. No debemos de quedarnos enanos espiritualmente.
deberíamos de crecer. Físicamente, por más que hagamos, ¿verdad? No le podemos añadir más a nuestro cuerpo, ¿verdad? Es decir, vamos a crecer hasta donde llegamos. Pero espiritualmente ningún cristiano debería de estancarse en ninguna etapa de la vida. Todos deberíamos de crecer, todos deberíamos de crecer. El apóstol Pablo, usted lo va a ver primero el siguiente domingo, si Dios nos presta la vida, usted va a ver que el apóstol Pablo comienza a diciéndoles en el capítulo 3, les comienza diciendo: yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales porque no lo son, les tengo que hablar como carnales. Que viene, ese capítulo 3 viene después de este párrafo, porque en este párrafo lo que él está diciendo es que todas las iglesias, hermano, todas las iglesias deberíamos de tener una conexión espiritual con Dios. Que venir a la iglesia, mire, si la iglesia fuera solo un lugar donde se vienen a recibir charlas positivas, de esas hay muchísimas, libros tremendos, en internet hay personas que dan charlas de positivismo, bastantes. Pero usted tiene que comprender que lo que distingue a la iglesia es que aquí se hablan de cosas espirituales, que el mundo no las entiende, el mundo no comprende esas cosas espirituales. Entonces, esta mañana quiero hablar acerca de la madurez espiritual. Veamos qué es madurez espiritual. Madurez espiritual. Usted tiene, para los que son nuevos en venir hoy por primera vez, quiero decirles, hermanos, que los bosquejos, aquí usted puede ir anotando, en estas líneas, usted puede anotar lo que usted crea importante y aquí están los puntos principales de la predicación. ¿Qué es madurez espiritual? Es aquel crecimiento integral de una persona. Cuando dice integral es como un todo. O sea, yo no puedo por aquí estar hablando en lenguas, ¿me entiende? Lo cual creemos en eso, creemos en el bautismo en el Espíritu Santo en esta iglesia. Pero yo no puedo estar hablando en lenguas aquí y aquí golpeando a mi esposa. Entonces el crecimiento debe de ser integral, completo. Es aquel crecimiento integral de una persona que comienza desde su conversión y continúa indefinidamente. O sea, el cristiano siempre debería estar creciendo, siempre debería estar creciendo, espiritualmente hablando, hasta que se encuentra con el Señor Jesús. ¿Me entiende? Ahí vamos a dejar ya, porque ya llegamos a donde tenemos que llegar, ¿verdad? Que es sabernos con nuestro Señor Todopoderoso. Ahora, sigamos definiendo, porque es importante. El crecimiento, o este crecimiento, se refleja en la adquisición de responsabilidad y compromiso. ¿Qué demuestra la madurez de una persona? La adquisición de responsabilidad y la adquisición de compromiso. ¿Cómo demuestra un niño que está creciendo, que está madurando? Cuando un niño comparte. Usted nota que un niño va madurando cuando un niño comparte. Hombre, usted le dice, dame, pero va creciendo el niño, dame, y al niño comparte. Eso es señal de madurez. Entonces, la señal de madurez espiritual de un cristiano es cuando un cristiano adquiere responsabilidad y compromiso. ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? Déjeme decirles 5 áreas en las que un cristiano debe adquirir compromiso. Número 1, hacia Dios. Ustedes no deberían de depender de que yo venga a la iglesia para buscar a Dios. Ustedes tienen que, como cristiano maduro, usted tendría que buscar de Dios independientemente de quién esté en la iglesia o de lo que suceda, terremotos, tsunamis, la lluvia, lo que sea. Que si perdió o ganó el Barcelona o el Real Madrid, usted tiene que buscar de Dios. 2, ¿qué es madurez espiritual? Es adquirir responsabilidad y compromiso con la palabra de Dios. Si usted me preguntara a mí, pastor, ¿y cuál es la fuente de la inmadurez espiritual de la iglesia de hoy? Que no leen la Biblia, hermano. No leen la Biblia. Fíjese, madurez espiritual es adquirir compromiso con su obra, o sea, con su iglesia, con su prójimo y consigo mismo. Al menos 5 áreas que demuestran madurez espiritual. Madurez espiritual.
Eso es madurez espiritual. Nuestro entorno cristiano está lleno de personas inmaduras espiritualmente. Bueno, existen muchos pastores con niveles de inmadurez muy alarmantes, pero muy alarmantes, que han aprendido a decir un discurso, que han aprendido a moverse en el entorno evangélico, pero no son maduros. Eso es una gran diferencia, porque muchas personas, apáguenme el celular por favor, apáguenme los celulares, que aquí hemos contratado a un señor que decomisa los celulares y lo lleva allá a una destrucción que tenemos por aquí. Apague el celular por favor. Hay muchas personas que se aprenden a mover en el ambiente evangélico, pero son inmaduras, que no saben de la Biblia, que no saben orar, que no saben lo que Cristo vino a hacer, no entienden nada, son inmaduras espiritualmente. Se les vale a los jóvenes, pero a veces, hermano, hay cristianos de años, 20, 15 años de ser cristianos, y no le pueden ni decir Juan 3:16. O sea, eso no puede estar pasando. Entonces Corintio tenía un problema de madurez espiritual. Entonces por eso, en este párrafo, después del inicio, donde le dice que nuestra fe no puede estar fundamentada en hombres, sino que solo en Dios, hay esta explicación de la madurez espiritual o de la revelación del Espíritu Santo. Como yo decía, entendiendo lo que es revelación, hermano, revelación es cuando Dios le revela algo. En este tiempo, Dios nos dice algo acerca de nuestro pecado, de la situación de este mundo, y entonces decimos, Dios me reveló. Está bien, pero yo tengo que explicarle teológicamente que revelación ya no existe. Revelación, Dios ya reveló todo, ¿me entiendes? Yo no puedo venir aquí y decirle, fíjese hermano, que Dios me ha revelado algo. Vamos a ver qué le ha revelado Dios, que existen dos Cristos. Que no, eso ya Dios ya dio una sola revelación. Entonces cuando nosotros decimos, Dios me reveló, no puede ser algo que contradiga la Biblia. ¿Está claro? Entonces entendiendo eso, hermano, este mundo está lleno de personas que no entienden la revelación de Dios, que no entienden la revelación del Espíritu Santo, que prefieren cosas carnales en vez de tener la revelación del Espíritu Santo. Hay algunas situaciones que denuncian nuestra inmadurez espiritual, o situaciones que sacan a la luz nuestra situación espiritual. Por ejemplo, hermano, cuando estamos bajo estrés. Yo me he fijado, por ejemplo, es bien bonito ver jugar a cristianos, el fútbol. Porque el fútbol, quieras o no, o sea, los que nos ha gustado el fútbol, pues si ya estando en la cancha, nos hacemos competitivos, ¿verdad? O sea, es decir, ya estando ahí, queremos ganar. Y ahí como se notan los diáconos, viera qué lindo ver jugar a los diáconos, hermano. Cuando ya están bajo estrés, que van perdiendo 8-0, y los otros de las otras iglesias les están haciendo burla. Y qué bonito verlos actuar. Ahí salen las pantadas, ahí sale el Papo Castro Borja levantándose a todos. ¿Por qué? Porque ahí se nota la madurez espiritual. Ahí se nota la madurez espiritual. Cuando somos confrontados acerca de algún pecado, algún error, ahí se nota la madurez espiritual. Ahí sale a la luz si esos 15 años que usted tiene de ser cristiano le han entrado de verdad en el corazón y en la mente o no. Cuando a uno lo confrontan con un pecado, cuando a uno le dicen, mire hermano, me pienso que eso no está bien, esto no se ve bien. Por ejemplo, hermano, cuando alguien demuestra un desacuerdo con alguien, ahí se ve la madurez espiritual. Fíjese, hermano, que aquí, gracias a Dios, la gente que lamentablemente se ha ido, nadie se ha ido, hermano, porque yo me los haya cuenteado, ¿verdad? A una hermana que dice, mire, el pastor, verá qué pícaro es, verá cómo me ha cuenteado, verá cómo me ha... Nadie. O que le hemos robado pisto, ¿verdad? Nadie se ha ido porque le hemos robado dinero, ¿verdad? Era que el pastor me pidió, dijo que Dios le reveló que le diera para una refrigeradora y me bajó. Aquí nadie se ha ido por eso. ¿Sabe por qué se ha ido la gente aquí? Por inmadurez espiritual. Fíjese que porque han sido confrontados, porque no les hicimos caso a lo que ellos dijeron, a las sugerencias que dieron. Un caso le voy a contar.
que gracias a Dios han sido pocos los que se han ido de la iglesia, hermano, y que yo todavía lo recuerdo con dolor. A mí no me gusta que la gente se vaya de la iglesia. De veras se lo digo, a mí no me gusta que la gente vea, chiquilla, ¿a dónde se va a ir? Pues hallar una iglesia perfecta. Y no hay iglesia perfecta. Entonces la cuestión es que una hermana pues se había graduado de su universidad, ¿verdad? Yo estaba bien contento, le había costado mucho trabajo graduar de la universidad, y ya adulta ella, con hijos y todo, pues graduó de la universidad. Estábamos todos muy contentos. En otras ocasiones se le había ayudado con otras maneras. Bueno, la cosa es que éramos hermanos en Cristo. Entonces viene mi hermana, yo la felicité y que quería dar testimonio. Mi hermana, claro, los terceros domingos del mes, aquí está abierto para dar testimonio. Y les entrenamos a los hermanos para que den testimonio. ¿Por qué, hermano? Porque no pueden hablar mucho, porque hay un culto que hacer, ¿me entiende? Entonces están los tiempos, se les explica cómo hacerlo y todo. Ahora, si usted quiere dar más testimonio, entonces hagamos un culto de acción de gracias en su casa. ¿Me entiende? Y ahí sí, mire que con unos 2 panes con pollo, hablamos bastante, pues. Y usted invita a los vecinos y le da testimonio de Cristo. Pero en el culto, hermano, aquí hay una liturgia que seguir. ¿Me entiende? Cantos, oración, testimonio, a la ofrenda, predicación. O sea, aquí hay una liturgia. No le podemos dar media hora a las personas. Entonces la hermana me dijo, hermano, yo quiero dar testimonio así. Pero yo necesito media hora, ¿no? Porque mi esposo va a cantar 3 alabanzas. ¿Qué la ha hecho? Con una guitarra. Y yo después voy a dar testimonio como todo lo que me costó la carrera. Y dice, hermana, que eso no, usted tiene que dar un testimonio. ¿Sí? ¿Qué fue la iglesia? Solo por eso. Yo me sentí mal, usted, yo lo único que hice fue hacer un orden. Ahí usted nota la madurez espiritual. ¿Me entiende? La madurez espiritual o la baja madurez espiritual se denuncia cada vez que nos piden sometimiento, por ejemplo. ¿Qué hace usted cuando le dicen, haga caso, por favor? Hermano, no, está bien, pero no, o sométase, por favor. ¿Qué hace usted cuando le dicen así? ¿Usted quién se cree? No, hermano, si aquí nadie se cree nada. Lo que pasa es que las cosas funcionan con sometimiento, si eso sí es, pues. ¿Me entiendes? Una vez, fíjese, hermano, bueno, vamos a resumir algo antes de decirles esto. Resumamos. Una persona madura espiritualmente es aquella que es guiada por el Espíritu de Dios. Una persona madura espiritualmente es aquella que es guiada por el Espíritu de Dios. Entonces, ¿quién es una persona madura? Aquella que no actúa de manera carnal, sino aquella que actúa de manera espiritual. ¿Está claro? ¿Está claro? Eso es una persona madura. Si lo quisiéramos resumir, eso es una persona madura, una persona que se deja guiar por el Espíritu. Una vez estábamos en Castillo del Rey con mi esposa y otros grupos, un grupo de la iglesia, del centro evangelístico. Habían hecho un tipo retirito ahí. Éramos pocos. Pero la hermana, ahí, Castillo del Rey, yo creo que hasta el día de hoy, no sé si todavía sigue siendo así, pero generalmente había un administrador de Estados Unidos. Había una parejita de Estados Unidos y ellos administraban. Y estaban señores. Me acuerdo el nombre de él, se llamaba Chuck. De ella no me acuerdo. Pero me recuerdo que llegaron a nuestra mesa y dijeron, ¿alguien habla inglés de ustedes? Porque nos hemos sentido muy solos, no tenemos con quién hablar. Y entonces yo le dije, I speak English, le dije yo. En ese tiempo todavía no podía mucho yo. Y entonces yo me fui a hablar con la hermana, ya fuimos a estar platicando, la hermana y el señor, extraordinarias personas, ¿verdad? Excelente, una plática lindísima. Por cierto, estaban viviendo en una casa que ni energía eléctrica tenían todavía, ¿ves? ¿Te acordamos que le fuimos a poner electricidad? Ahí con Alex, y por eso que le agarró la electricidad ahí ese día. Es que después nos dimos cuenta que no tenían electricidad y nosotros fuimos con otros trabajadores a ver cómo le ayudábamos. Eso es otra historia. La cosa es que la hermana me dice, quiero darle un testimonio, me dice. Yo antes era más gorda, me dijo. La señora era gordita, pero antes era más gorda, me dijo. ¿Y cómo rebajó? ¿Qué dieta siguió? Le dije yo, porque yo en ese tiempo, todavía igual que hoy,
Ayúdame, Señor. Entonces, ¿qué dieta siguió? Ninguna, hermano, me dijo. Yo me dejé guiar por el Espíritu Santo. ¿Y cómo es eso? Le digo. Pues donde yo iba a pedir comida, el Espíritu Santo me decía, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Yo se imagine qué nivel ese, ¿verdad? Porque ya me dijo que había bajado como 50 libras, ¿no? Solo por la guianza del Espíritu Santo. Esto sí, esto no. Y después me puse a pensar, Dios, será verdad. Pero después me puse a pensar yo, cuando uno le dice a la señora pupusera, me da 8 pupusas revueltas, por favor. Vaya, yo le digo, hermano, cuando usted tiene así, y se sirvió el poco curtido, el poco de salva, tu Coca-Cola, medio litro, yo le digo, hermano, los cristianos, hablemos claro, hablemos. No le dice nada a Dios en ese momento a usted. ¿Ah? Hablemos claro. ¿Cuántos creen que Dios nos habla, hermano? Aún en esas cosas. Si Dios nos habla, hermano. ¿Usted piensa que Dios no nos habla? Si nos habla. ¿No ha sentido usted aquí en el corazón decir, no, me va a hacer daño? Pero ¿qué hacemos nosotros, hermano? Pero dice tu palabra. Ahí nos ponemos espirituales. Que aunque comieres cosa mortífera, no. Pero eso es cuando prediquemos el evangelio, hermano. Oiga, eso está mal aplicado, que usted va a comer cualquier cosa. Yo dije, ¿verdad? El Espíritu Santo habla, es cierto. Hasta en pequeñas cosas nos habla el Señor, ¿verdad? Imagine en ese muchacho que se le acerca a usted, jovencita, ¿verdad? Usted tan bonita, se le acerca un muchacho. Hola, ¿qué tal? Ay, usted dice, ay, qué lindo. Y el Espíritu Santo le dice, es endemoniado. ¿Habla Dios, sí o no? Sí, Dios habla, hermano. Tenía razón ese hermano. Entonces, ¿qué es una persona espiritualmente madura? Una persona que se deja guiar por el Espíritu de Dios. Ahora, pastor, ¿no somos perfectos? Claro, hermano. Claro que no. ¿En qué consiste la madurez espiritual? En que oigamos más al Espíritu que a la carne. ¿Me entiendes? Entre más hagamos eso, más espirituales seremos. Pero generalmente, ¿qué pasa con nosotros? Nosotros vivimos no obedeciendo al Espíritu. Nosotros vivimos obedeciendo a la ¿qué? A la carne. Así vivimos nosotros. Si te pegan, ¿qué hacemos nosotros? Si nos pegan, ¿qué hacemos nosotros? Pegar, pues. ¿Me entiendes? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer? Cuando uno le pega en una mejilla, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Y cuántos hacemos eso, no? Ay, hermano, yo le voy a contar a quién soy apango eso, hermano. Hasta nos aprendemos aquella canción, si me buscas me encuentras. Esas sí nos gustan. No actuamos con el Espíritu. Generalmente nosotros andamos en la carne. O sea que, digamos, supóngase que usted no ha desayunado, vaya. Son como las 11 de la mañana, anda en el mero centro, gran solazo, usted siente. Y aquí a la par, un carro de chori. Fíjese que algunos tienen hambre, fíjese, con solo que dije eso. Fíjese. Un carro de chori. ¿Usted qué hace usted? Digamos, como usted no anda en el Espíritu, ¿en qué anda usted? ¿En qué andamos nosotros? En la carne, ¿no? Entonces nosotros, me da 4, por favor. O sea, nosotros obedecemos la carne, ¿me entiende? Carne. Entonces tenemos que aprender a andar en el Espíritu. Eso es lo que, esos son niveles a los que Dios nos quiere llevar. No somos perfectos. Por favor, quiero que quede claro eso. No es que nos queramos llevarla de ay, no. No, hermano, no somos perfectos. Pero entre más usted le permita al Espíritu gobernar su vida, más bendecido va a ser usted. Tengo que decir una cosa, claramente.
Y estas son las ventajas que usted tiene en el segundo culto. Fíjese. Hay cosas que después digo, esto lo voy a decir en el segundo culto. Fíjese, la mayoría de nuestros problemas, por no decirle el 100%, de nuestros problemas físicos, de pecado, tienen un origen espiritual. La mayoría. Eso ya lo aprendí a estas alturas. Jóvenes, solo escúchenme y háganme caso. Así como esa señora, que yo, cuando me dijo, el Espíritu Santo me dio, yo estaba joven, y algo que no le quise creer. Pero hoy, ¿qué digo? ¿Cierto? ¿Es cierto? Escúchenme por favor, jóvenes, y todos, pero más los jóvenes porque ustedes están comenzando la vida. La mayoría de nuestros problemas tienen un origen espiritual. La mayoría de nuestros problemas. Por ejemplo, si usted llega a un lugar y un jefe, vea, y lo entrevistan a usted, y entonces, usted es cristiano, pero si usted no ha tratado con traumas suyos, en la entrevista con ese jefe, ahí va a salir. ¿Me entiende? Entonces, el problema no es que usted no esté preparado. El problema es que no ha tratado con ese problema espiritualmente hablando. ¿Está claro? Entonces, por eso, el apóstol Pablo les está diciendo, tenemos que vivir espiritualmente. Y hace, antes del capítulo 3, una enseñanza bien profunda, difícil de predicarla toda y profundizar versículo por versículo. Pero yo quiero resumirla en 3 cualidades de una persona madura, según lo que hemos leído. Hay varias cualidades, hermano, pero según este párrafo quiero destacar 3 cualidades de una persona madura. Número 1, habla con sabiduría de Dios. Una persona madura habla con sabiduría de Dios, hermano. Por ejemplo, supóngase que usted no me quiere a mí. Le caigo más o menos bien, pero más o menos me quiere. ¿Vale? Entonces, supóngase que usted dice al hermano Julio, yo lo veo cada día más gordo. Digamos que usted no va. Entonces usted, háblelo para usted mismo, pero posiblemente una persona que está a la par suya sí me quiera. Entonces, si usted le dice, este hermano Julio Viera, cuando vino aquí, yo me congrego aquí hace 8 años, antes era más delgado, yo está bien gordo. ¿Sí? Digamos, eso le va a dañar a la persona. Entonces, una persona tiene que hablar con sabiduría. Uno tiene que saber lo que va a hablar. ¿Me entiende? Y le estoy dando esos ejemplos porque yo sé que aquí nadie, pues, yo sé que todos me quieren, pues yo le estoy dando un ejemplo, pues. Yo sé que aquí nadie come tacos al pastor, pues, al mediodía, ¿verdad? No hay problema. Miren lo que dice la palabra de Dios. Fíjense bien. Vamos. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado ¿el qué? Madurez. ¿Quiénes hablan sabiduría? Los que han alcanzado ¿el qué? Madurez. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no son frases de doña Laura, no son frases de de la doctora Polo. No son frases de la niña Nancy, de don Francisco. Es sabiduría de Dios. ¿Me entiende? No es cualquier palabra. Y sabiduría no de este siglo, o sea, no de este tiempo, ni de príncipes de este siglo que perecen. O sea, lo que hablaba Duarte hace 30 años, 40 años, ya no es vigente. Pero la palabra de Dios es eterna. Miren lo que más hablamos sabiduría de Dios en misterio. O sea, hermano, lo que nosotros sabemos, leyendo la Biblia, oyendo palabra de Dios, orando, se nos es revelado por misericordia de Dios. Y el hombre que no tiene a Dios no lo entiende. La cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Yo tengo bastantes amigos que no son cristianos. Y cosas que yo hago con mis hijos, leyes que yo tengo en la casa, indicaciones que yo le doy a mi hija, a mi hijo, para ellos es ridículo lo que yo les digo. Es absurdo, porque esa es sabiduría de Dios en nuestras vidas. No tiene nada que ver con el mundo. Ya lo vamos a ver. Hasta ahí llegó la lectura, gracias. Nuestro hablar
Es una de las primeras cosas que debe de cambiar. Nuestras palabras deben ser sabias, pero no con la sabiduría humana, sino con la sabiduría que viene de Dios. Ejemplo, hermano, veamos un ejemplo en Job. Aquí la mujer habló de manera insensata y Job habló de manera sabia. Mira lo que dice la Biblia. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Fíjate el sufrimiento de Job, hermano. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Eso le dijo la mujer a Job. ¿Cuántas mujeres de Job hay aquí? Eso, ninguna. Gracias a Dios, porque su hablar tiene que ser con sabiduría de Dios. Las hermanas dicen. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres mundanas, has hablado. Así has hablado. Ahora yo me pongo a pensar, si esa mujer se lo hubiera dicho a un hombre de Soyapango, ¿cómo le hubiera respondido? ¿Cuántos Job hay aquí? Porque mire, también Job pudo haberle respondido de otra manera. Pero mire lo que le respondió. ¿Qué? Le dice Job: recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama sabiduría. ¿Entiendes? Pero a veces hay cristianos, hermano, que uno lo llega a ver, digamos, póngase a pensar, vaya, uno lo va a ver al hospital. Esto es bien duro, hermano, pero bueno, son cosas que yo ya viví. Uno lo va a ver al hospital y uno espera hallarlos luchando, orando, fortalecidos. Y mucha gente, siendo cristianos de años, hermano, ¿sabe qué me han dicho algunas personas? Y hermano, ¿y por qué a mí Dios me manda estos castigos? Yo no sé por qué. Enojados con Dios. Es tremendo eso, ¿verdad? El mal no lo recibiremos. En todo esto, ¿qué dice? No pecó Job ¿con qué? Con sus labios. O sea que en otras palabras siempre habló cosas sabias. Muchos cristianos, hermanos, no hemos aprendido a hablar con sabiduría que viene de Dios. ¿Y sabe qué? A muchos cristianos ni les interesa hablar como habla Dios. Lastimosamente. Quieren seguir con el mismo vocabulario de afuera. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, le dijo: y tú eres Pedro. Antes le había dicho Simón. Simón era el nombre de antes y Pedro era el nombre de ahora que Dios le estaba poniendo. Simón está relacionado con las mañas y Pedro está relacionado con la nueva criatura. Pero muchos de nosotros queremos seguir siendo Simón, hermano. Hablando igual, tratando a la gente igual, hablando de la misma manera, actuando igual. ¿Cómo se adquiere? A ver, contésteme. ¿Cómo se adquiere más vocabulario? Si usted quisiera cambiar, usted dice: qué bonito habla esa persona. Generalmente esa persona que habla bonito, ¿qué cualidad tiene? Leen, hermano, leen. Conocen bastante vocabulario. Pero nosotros, hermano, por ejemplo, el verbo, usted ya se ha puesto a pensar en el verbo echar. Echar. ¿Ya se puso a pensar usted en el verbo echar? ¿Nunca se ha pensado? Va, echate la colcha. Echame las gotas. Echémonos 2 gaseosas. Dígame otro ejemplo. Echate ahí. ¿Se ha fijado cuántas veces usamos el verbo echar nosotros? ¿Sabe qué significa eso, hermano? ¿Que somos creativos? No. Que tenemos un vocabulario bien limitado. A todos le decimos volado. El volado. El nombre es que aquel volado que te dije yo. ¿Cuál volado? El otro volado. No, pero es que ese volado no, porque el otro volado sí. Ay, Señor. ¿Sabe qué significa eso, hermano? Que nuestro vocabulario es bien limitado. ¿Cómo se mejora un vocabulario?
Leyendo. Vaya. Ahora, fíjese bien, hermano, cómo vamos llegándole a la cosa. ¿Cómo se mejora el vocabulario espiritual? ¿Cómo se mejora? Leyendo la Biblia. Hay pastores, hermano, que sus predicaciones son bien elevadas. Y a veces hay gente que le dice a uno, hermano, ¿y qué tal la predicación? Y hermano, que no entendí nada. Y como no leen la Biblia, hermano. No, es que mire, yo no me voy a comparar, pero yo trato de aterrizar las predicaciones, pero hay pastores que no, hermano. Hay pastores que sus predicaciones son así, ¿ve? Bien elevadas, y con un lenguaje que uno se queda, que hasta diccionario quisieran dar uno en la... Ustedes se acuerdan de Milton Rosales, ¿verdad? Por ejemplo, unas predicaciones que uno ni entendía qué está diciendo, decía uno. Pues sí, pero lo que estaba diciendo todo era correcto, lo que pasa es que uno es el que no sabe las cosas. Entonces, ¿cómo puedo, pastor, mejorar ¿Cómo voy a hablar con sabiduría? Leyendo la Biblia. Lea la Biblia. Yo me acuerdo una vez, hermano, estábamos en un retiro y la mayoría de gente que había ido a ese retiro eran no cristianos. Y entonces una líder entró y dijo, ¿y este desorden de maletas que hay aquí? Le dijo así, una líder. Y entonces todas se quedaron así porque las personas que no eran cristianas se sintieron mal. ¿Qué tenía que haber hecho ella? Callarse y agarrar las maletas y ordenarlas. Porque dice la palabra de Dios que hasta el necio es tomado como sabio cuando se calla, dice. Imagínense. Ahora, una cosa es sabiduría de Dios y otra cosa es viveza. Aquí en El Salvador nosotros decimos que una persona inteligente es viva y nos gusta que sean vivos. Nos encanta eso a nosotros, la viveza. No, hermano, hay una gran diferencia entre viveza y sabiduría. Hay una gran diferencia entre inteligencia y sabiduría. Entonces, una persona espiritualmente madura es una persona que habla con sabiduría de Dios. Número 2. Cualidades de una persona madura espiritualmente. Tiene sed por conocer más verdades espirituales de Dios. Tiene sed por conocer más verdades espirituales de Dios. Una persona madura espiritualmente nunca deja de aprender. Siempre quiere conocer más y más y más y más. Lee la Biblia una vez, la vuelve a leer. Cada vez que la lee encuentra cosas que no encontró la primera vez y la vuelve a leer. Y cada vez Dios le va encontrando más. Mire lo que dice la palabra de Dios. Tiene sed, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Siga, por favor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si usted quiere conocer profundidades de Dios, póngame en versículo anterior, usted tiene que conectarse con el Espíritu Santo. Ahora sí, ponga el versículo siguiente. Porque, ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? En otras palabras, fíjense, hermano, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Dijo el Señor, a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En otras palabras, su espíritu y el mío quieren conectarse con Dios. ¿Y quién no lo deja? La carne. ¿Está claro? Su espíritu sabe lo que usted necesita al conectarse con el Espíritu de Dios. Y hermano, ¿y cómo se conecta uno con el Espíritu de Dios? A través de la oración, a través de leer la palabra de Dios. Una persona que ora todos los días, una persona que lee la Biblia, es una persona que está conectada con el Espíritu Santo. Pero nosotros ahora estamos conectados al WhatsApp. O como decía un amigo, al WhatsApp.
Estamos conectados al Messenger. No le voy a hacer el volado ese. Estamos conectados, pero no estamos conectados a Dios. Fíjese, hermano, una persona que es madura espiritualmente, entre más sabe, fíjese, entre más sabe, más se da cuenta que no sabe. ¿Me oye? Una persona madura espiritualmente, entre más sabe, más se da cuenta que no sabe. Pero una persona inmadura espiritualmente piensa que ya lo sabe todo y que no tiene que escuchar nada y que no tiene que aprender nada. Dice la Biblia que hay 3 cualidades de la revelación que Dios nos quiere dar a nosotros. Número 1, fíjese bien, póngame el versículo 9. Mire usted, cosas que ojo no vio. ¿Cuántos quieren conocer cosas que ojo no vio? ¿Ah? ¿Y cuál ojo? El ojo suyo. El ojo suyo. Por ejemplo, hermano, yo nunca había visto un endemoniado, jamás en mi vida. Yo no le puedo decir yo he visto de endemoniado, yo nunca había visto un endemoniado. Jamás. Pero un día me sucedió. ¿Cuántos quieren ver un endemoniado? Yo lo veo en las películas, pastor. Ay, Señor, no. Ahora, ¿y esto por qué usted lo ve como un avance? Porque, hermano, seguramente me fui metiendo en cosas de Dios que me hizo tener el privilegio, la responsabilidad de Dios de poder orar por esta persona de quien Dios tenía misericordia. ¿Cómo le suceden esas cosas a uno? Metiéndose con Dios. Anduve en campamentos aquí, que allá, cuando de repente, pum, me salió uno. Ahí salen, pues. Pero si usted no se mueve, mira que a mí nunca me ha pasado eso. Pues sí, ¿cómo le va a pasar si no hay nada? Son revelaciones que el Señor le da. Que ojo no vio. Que ojo no vio. Oiga, que oído no oyó. ¿Cuántos quieren escuchar cosas que oído no oyó? ¿Ah? ¿Cuántos? ¿Cuántos pueden decirme con seguridad que alguna vez han escuchado la voz de Dios en su corazón? ¿Cuántos pueden decirme eso? Levanten la mano. Solo así, metiéndose con el Señor. Dice, fíjese bien, una persona madura espiritualmente quiere saber más de Dios, y la cualidad es que, dice, ni han subido en corazón de hombre, o sea, ni se le ha ocurrido a la gente. Por ejemplo, creciendo yo con mi papá y mi mamá, en mi casa era totalmente del mundo, toda mi casa, mi familia, toda. Yo me recuerdo que, por ejemplo, una vez murió un tío, primo de mi mamá, fuimos al entierro, y en el entierro mariachi, y todo llorando, se queja. Y después del entierro, ¿sabe qué fuimos? Bueno, yo estaba bien pequeño, a tomar. Así era mi familia. Y usted piensa que en ese momento, si alguien le decía a mi mamá y a mi papá que tomaban, ¿verdad? Mi papá tomaba, pues. Si le hubieran dicho, ¿sabe que este niño va a ser pastor? Usted piensa que hubieran creído, hermano. Si yo bailando la bala estaba en ese momento, bailando linda muchachita, o el vals de, como a mí me buscaban las muchachas bastante para los 15 años. ¿Y usted piensa que a alguien se le hubiera ocurrido eso? Pero ¿sabe quién se le ocurrió? A Dios. Cosa que no ha subido al corazón de hombre, o sea, no se le ha ocurrido. Una persona madura espiritualmente busca más de Dios. Busca más de Dios. Yo le pregunto a usted, hermano, ¿usted busca más de Dios? ¿O se la pica? Que ya lo sabe todo. Dice que yo tenía un amigo, líder,
que cuando el pastor decía, abra su Biblia por favor en Jeremías capítulo 19, ya abríamos la Biblia y empezaba a leer la señal de la vasija rota. Así dijo Jehová, y cuando él comenzaba a leer, el pastor comenzaba a leer, le hacía así, mire. ¿Qué te pasó, boludo? Ya me lo sé todo, ¿no? Sí, qué feo eso, ¿va? Una persona que es así, al contrario de demostrar madurez espiritual, demuestra inmadurez espiritual. Que se la llevan, que lo saben todo, hermano. Hay personas, por ejemplo, que se salen de los cultos a contestar el teléfono, se salen. Sí. No, frijoles blancos voy a querer. Vaya, pues nos vemos. Y se vuelven a meter y perdieron la palabra de Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Inmadurez espiritual, ¿no? Hay ministerios de alabanza que solo cantan. No pasa aquí eso, oiga, hermano. Ahorita los muchachos no están, porque están en este culto. Ellos reciben el primer culto, ahorita están comiendo. Pero hay muchachos de alabanza que solo cantan y después de cantar se salen. Y cuando ya vuelve a tener el culto, la predicación, vuelven a entrar. No, eso no está bien. Porque lo que le dice al predicador es, yo ya sé lo que usted está diciendo y no me importa lo que usted está diciendo. Una persona madura busca aprender más de Dios. Y número 3. Una persona madura espiritualmente entiende que el Espíritu de Dios que está en él o ella no puede mezclarse con el espíritu del mundo. Ya le voy a explicar, porque no quiero que nos la llevemos de que nos estamos picando. Ya le voy a explicar. Pero debemos de entender eso, que nuestro espíritu es el Espíritu Santo. Dice la Biblia, ¿ya lo notó? Pero permíteme una cosa, y a propósito está, no voy a pensar que es un error de ortografía, hermano, yo lo hice a propósito, porque este espíritu es diferente que el espíritu, oiga, ¿me entiende? ¿Verdad? Vaya, mire lo que dice la Biblia. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ve? ¿Qué espíritu no hemos recibido nosotros? El espíritu del mundo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Está claro eso? Vaya. Sino el espíritu que proviene de Dios. Eso hemos recibido nosotros. Eso. Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Siga, por favor. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, ya lo hablamos, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, hermano, es el Espíritu Santo que nos habla. Pero el hombre natural, o sea, el hombre que no tiene a Dios, el hombre que no ha rendido su vida a Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué son? Son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo se han de discernir? Espiritualmente. O sea, mis amados hermanos, o sea, no espere que las personas del mundo entiendan lo que usted hace. Una persona madura espiritualmente es una persona que entiende lo que él tiene. No tiene que ver con el mundo pecaminoso. Tenemos un espíritu muy superior a lo de este mundo. Pero ¿qué pasa, hermano? Hoy en día no hay entendimiento de lo que nosotros tenemos. Los cristianos de hoy están permitiendo que el espíritu inferior del mundo entre a la iglesia, entre a nuestras vidas. Y en vez de ser nosotros entendiendo que el espíritu que tenemos es superior al espíritu del mundo, nosotros cedemos a ese espíritu. Y no debemos hacer eso. Eso hacen las personas inmaduras espiritualmente que no han crecido. Y los corintios, usted va a ver el otro domingo, si Dios nos presta la vida,
que el apóstol Pablo les dice, no les puedo hablar como espirituales, ustedes son carnales. El problema de ellos era que no habían crecido espiritualmente, que no se habían metido con Dios, como solemos decirlo. En mi manera de ver la vida, hermano, todo nuestro proceder demuestra nuestra madurez espiritual. En mi manera de ver la vida, todo nuestro proceder demuestra nuestra madurez espiritual. Yo tengo el privilegio de trabajar en el Liceo Cristiano ya por 10 años y me ha tocado tener siempre, desde que entré en el Liceo Cristiano, un puesto privilegiado de jefatura, ¿verdad? De ver decisiones, de tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos llegan currículos, ¿verdad? De personas que nos dicen, porque en la solicitud se pregunta dónde se congrega, ahí pueden trabajar inclusive personas no cristianas, porque a veces no se hallan perfiles cristianos con profesiones, pero la mayoría son cristianos. Entonces se les pregunta, ¿en qué iglesia se congrega? Tal iglesia. ¿Desde cuándo? Desde tanto. Carta pastoral, donde dice, la persona esto y esto, sirve en tal lugar, esto y esto, 20 años de ser cristiano. Pero entonces, como ahora es tan fácil, ¿verdad?, verificar algunas cosas, cuando ya entran a trabajar, comienzan a relucir las inmadureces espirituales. Y por ejemplo, me llegó el caso de una maestra donde ella tenía fotos en bikini, en la playa, agarrada de una palmera así. Y de amigo tenía bastantes estudiantes. Vaya, ¿y cómo es eso? Podemos decir de ella, sin juzgarla, sin creernos nosotros más que nadie, no somos más que nadie, pero que su crecimiento espiritual en esos 15 años de ser cristiana era muy débil. ¿Me explico? Entonces, yo lo que le estoy diciendo, hermano, es que nuestro proceder demuestra nuestra madurez espiritual. ¿Está claro? Entonces, hermano, pastor, ¿y para qué nos predica todo esto? Para que le vaya bien en la vida. Porque si usted mejora la parte espiritual, todo va a mejorar en su vida. Si usted se mete con Dios, usted va a amar a su esposa, usted va a amar a su esposo. Si usted se mete más con el Señor y se arregla su vida espiritual, se le van a quitar las ganas de tomar, las ganas de beber, las ganas de ver pornografía, las ganas de decir malas palabras. O sea, lo espiritual es más poderoso de lo que usted imagina, hermano. Entonces, por eso estamos predicando eso, y por eso el apóstol Pablo les dice eso, que nuestro lenguaje tiene que ser espiritual, pero muchas veces nuestro lenguaje es mundano, hermano. Es mundano. La vez pasada le digo yo, pero mira, hermano, le digo yo, estamos en una reunión de trabajo, pero ahí ya emburramos con esa situación, le digo yo. Y habían jóvenes en la reunión. Ahí ya emburramos con esa situación, le digo yo. Y se quedan los jóvenes haciendo. ¿Qué es eso? ¿Cuántos no saben qué es eso? Ay, Señor amado, hay que leer bien. ¿Qué significa emburramos? ¿Ah? Ya emburramos con eso, ya nos atrasamos, ya nos quedamos atrás con eso. Entonces los jóvenes me dijeron, emburrar. ¿Podría explicar? Perdonen, hermano. Pues mire, hermano, así como yo manejo un lenguaje antiguo, que no se me quita, que a veces me sale, ¿me entienden? Y que los jóvenes no entienden, muchas veces nosotros manejamos lenguajes mundanos, que no se nos quitan. Que vemos una mujer y rapidito, las mismas palabritas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a cristianos, ¿no? No se nos quieren quitar esas cosas, hermano. O hermanas, ¿verdad? Que a la primera que le dice a su marido algo, ¿qué? Si él me dice 2 cosas, yo le digo 5 de regreso. ¿Por qué? Porque no queremos cambiar espiritualmente. Entonces, ¿qué pasa? Nuestros hogares, nuestras vidas son pobres espiritualmente hablando, hermano. Y eso acarrea muchos problemas a nuestras vidas. Entonces, por eso es importante hablar eso. Yo tuve la oportunidad de ir a
a un congreso. Fueron 90 personas del Salvador. Yo iba a cargo de ellas. Imagínense qué compromiso. A donde quiera que íbamos colapsábamos todos. Nos fuimos en avión aquí en Nicaragua, pues. Las grandes colas y las personas que llegan, uy, ¿por qué está tan lleno esto? Éramos nosotros. Íbamos a un restaurante, lo llenábamos todo. Era tremendo. Entonces, para poder caminar 90 personas de un solo, hermano, ¿qué se necesita? Se necesita sometimiento, obediencia. Venga ya, puntualidad. ¿Entiendes? Entonces, pero habían hermanitos, hermano, que ellos, como por ejemplo, el día siguiente fuimos a no sé dónde, era válido que se quisieran quedar, que quisieran, mire hermano, yo no, que estuvieran enfermos, ¿me entiendes? Pero hay que avisar, porque uno después los anda buscando y uno no se viene del lugar y lo que resulta es que no habían ido. Entonces a mí me daba cólera. Pero no crea usted que cuando uno llegaba todo sambo, usted del gran solazo del paseo que había ido, porque el seminario iba a ser jueves, viernes y sábado. Nosotros decíamos domingo, pero llegamos un día antes y hubo un tiempo de paseo. Entonces uno llegaba todo asoleado ahí. Y los hermanos bien galán ahí tomándose un fresco. Y hermano, ¿y qué pasó? Aquí nos quedamos, hermano. Pues fíjese que yo ahora tengo un puesto de jefatura, ¿verdad? Ahí iba el hermano Moisés. Yo sustituí al hermano Moisés Ramírez. Ahora tengo el privilegio de trabajar en los liceos cristianos ahí en ese puesto. Ahora, digamos, el hermano Moisés ya no trabaja ahí, pero está en la junta directiva. El punto es que él iba con nosotros, pero digamos, él no me debe obediencia a mí. Si podría ser al contrario, porque yo lo veo como una autoridad espiritual para mí. Entonces fíjese, hermano, que él se ajustó a todo, hermano, todo lo cumplía. Pero una vez un pastor de Nicaragua lo invitó a él a salir a una hora que teníamos algo, todo el grupo. Entonces él me manda un mensaje por WhatsApp, pone: Julio, ¿crees que me podrías dar permiso de ir a reunirme con este pastor? Ese hermano Moisés, que por 10 años ha sido mi jefe. ¿Crees que me podrías dar permiso para ir a este lugar? Yo hasta pena siento, hermano. Y le pongo: sí, hombre, le digo, ¿cómo vas a creer? Gracias por preguntarme. Dios te bendiga, le digo. Entonces cuando yo vi eso, hermano, yo ahí dije: vaya, al menos esta es una razón por la que este hombre está bendecido de Dios. Bien, porque es sumiso. ¿Y sabe qué demuestra eso de él? Madurez espiritual. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces? No le va a pedir permiso al pastor. ¿Y por qué le tengo que pedir permiso al pastor? ¿Y por qué? Pues a la vida de cada uno. Pues, cada quien responde porque amén. Ahí vamos a seguir así, hermano. Ahí vamos a seguir así. ¿Entiendes? La realidad es, hermano, que lo espiritual es más poderoso de lo que usted se imagina. Y si nosotros no empezamos a madurar espiritualmente, si nosotros seguimos en los mismos problemitas, aquí, donde nos tiene Satanás atados, si nosotros no nos liberamos de eso espiritual, nosotros no vamos a prosperar en lo material, ni en lo emocional, ni en la vida. Porque lo espiritual tiene más que ver de lo que usted se imagina. Acuérdese de lo que dice la palabra de Dios: no tenemos lucha contra sangre o carne, sino contra huestes y en las regiones celestes, principados de maldad, hermano. Entonces lo espiritual es más grande de lo que usted se imagina. Muchos problemas de nuestros hogares se van a resolver solo espiritualmente. Una vez un amigo me dijo, él no le salía trabajo, nada le salía a usted por ir, y él va a ir a la iglesia, pero él sin trabajo, la mujer trabajando, la hija estudiando. Entonces él llegaba a la casa, él iba a sentar, servirme, haga tareas, ¿qué? Y así pasaban los años, sin trabajo. Pero él iba a la iglesia, y dice que un día, orando, sintió en el corazón: yo no te voy a bendecir hasta que comences a servirle a tu familia. Oiga lo que le dijo el Señor en su corazón. Dice que él sintió así. Y dice que desde ese mismo día comenzó a lavar la ropa de él, de su hija y de su esposa. Discúlpeme lo que le voy a decir, pero me dijo: hasta los bloomers de mi esposa estoy lavándome. Discúlpeme lo que le estoy diciendo. Yo la atiendo el desayuno y la atiendo en la cena.
¿Querés ver que es verdad? ¡Pam! Le marcó al esposo. ¿Qué? Te creo. Hola, ¿qué tal, hermano? Mira, vea, mi amor, que no sé qué. Sí, hermano. Hasta pensando mandarlo a curso de chef estoy, me dice. ¿Y sabe qué? Ya le salió trabajo. ¿Cuál era su problema? Su problema era espiritual. ¿No? Dios tenía que tratar con él para bendecirlo. Pero muchos de nosotros, hermanos, queremos la bendición, pero no queremos tratar espiritualmente con nuestras vidas. Dios le está hablando esta mañana a usted. Que si usted no deja todas esas ataduras espirituales que tiene, si no decide a crecer espiritualmente, le va a ir mal. ¿Amén? Póngase de pie, vamos a orar. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envié. Invite a Jesús a su corazón haciendo esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Le esperamos en calle Antigua, Tonacatepeque, frente a Colonia Los Santos 1 en Soyapango. O síganos en Facebook, Comunidad Cristiana Soyapango. Que el Señor le bendiga.